tal amigos y amigas? Mi nombre es Guillermo Nájera, les doy la bienvenida este jueves 21 de julio del 2016 a su canal, el primer encuentro de YouTube, para comentarles y compartir con ustedes la siguiente información, que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, lo que fue el 15 de julio del 2016, a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, se estrenó los nuevos capítulos de Alienígenas Ancestrales. Esta serie que durante el 2010, durante el 2012 tuvo el mayor rating en la historia misma del History Channel, con más de 2.034 millones de televidentes en, digamos, esta primera temporada, ¿no? Por ese tiempo. El viernes pasado es cuando se estrenaron los mismos capítulos y existe información muy interesante que me llamó la atención, sobre todo por los temas que tocaba. En este primer capítulo que se dio el viernes, hablaba sobre que los contactados, o que si era posible que los contactados, que las personas guiadas o que las personas fueron influenciadas en el pasado por entidades o por seres extraterrestres, hablando del tema en específico, de extraterrestres con intenciones negativas. Ellos presentan muchos casos a través de la historia, como es el ocultismo, como es algunos otros personajes como Rasputín, como Hitler también, que fue posible que estas personas, en su afán de obtener poder, de obtener conocimiento eh, o un bagaje de conocimiento muy amplio, pues se vieron envueltas en estas situaciones, en estas prácticas oscuras, ya que comentan o lo describen sus acontecimientos mismos o su propia vida, se describe como algo sorprendente, ¿no? Que muchos de ellos contenían poderes, que algunos de sus personajes pues tenían estas manifestaciones de poder curar a la gente, de poder atraer a mucha gente. Y este es el caso de estos personajes, ¿no? Incluyendo hasta algunas figuras o personajes políticos, sobre todo de Estados Unidos y alrededor del mundo. Y que este programa o este capítulo hace mención que si fuese así, que estos seres tuvieron contacto con el ser humano y que tuvieron acciones negativas, pues las consecuencias tuvieron que ser negativas y ellos planteaban esta situación de la aparición del satanismo, la aparición de prácticas satánicas, la aparición del ocultismo, es decir, de muchas categorías de prácticas en las cuales ellos afirman o que es una posible consecuencia de todos estos contactos anteriores. Y el tema me llamó la atención porque no es descabellada la idea ni esta hipótesis de poder encontrar estas entidades, estos extraterrestres o estos seres de forma negativa, que tengan acciones negativas. Si hay antecedentes, por allí en la década de los 90, a finales de los 90, algunos de ustedes podrán recordar esta experiencia que se tuvo en La Rumorosa en México por tres jóvenes que tuvieron contacto del tercer tipo con extraterrestres, ¿no? En toda esta historia que tienen estos tres jóvenes, que es muy amplia, por allí en el 2015, en diciembre más o menos, tuve la oportunidad de platicar con uno de estos jóvenes que tuvieron estas experiencias, de poder realizar esta entrevista. Y su nombre es Raúl Fabricio, algunos ya lo habrán ubicado a Raúl Fabricio por esta situación. Yo mi primera entrevista que tuve con él, a mí no me interesaba saber de su experiencia, porque yo ya la sabía, pero quería estar buscando otras situaciones que me llamaban la atención. Para esto, Raúl Fabricio ya había realizado con anterioridad, 4 o 5 años después de sus experiencias, había redactado memorias de lo que él había experimentado, de lo que él había vivido, como recuerdos, estarlos expresando como en un diario. Entonces, en esta entrevista él me comenta que lo hizo con esa necesidad, ¿no? Porque se distorsionaba mucho la historia, que de hecho, como persona normal que iba a trabajar, que caminaba por la calle, que iba de compras, escuchaba que su versión o su historia era distorsionada, que fue entonces que se dio la oportunidad
de poder realizar un libro, escribirlo para que no se distorsionara y que el mundo supiera, o que las personas y la humanidad supiera qué es o qué fue realmente lo que había sucedido. Entonces él escribe el libro que se llama La Noche de Darwin, el cual lo tengo por aquí. Y si ven algunos memotips por ahí, es que me gusta trabajar mucho con los libros, cualquier libro que yo tenga la oportunidad de adquirirlo. A mí me gusta trabajar mucho con los libros, los rayo, los subrayo, porque son situaciones, experiencias o información que a mí me interesa, sobre todo lo que es en el área de los no identificados, lo paranormal o las experiencias extraordinarias. Y bueno, volviendo a este libro, él lo escribe, lo publica, comienza a ser, no a la venta de forma mundial ni nada, sino que es más que nada para él, como él lo describe, un testimonio. Él afirma que no es un contactado, que es un testimonio de estas experiencias, que realmente el fenómeno ovni existe y que los extraterrestres existen. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Raúl Fabricio y lo que es los alienígenas ancestrales y el tema específico de algunos entes o la existencia de algunos extraterrestres con acciones negativas? Es esto precisamente, y se los voy a leer de este texto. Y ellos comentan, o él comenta en esta experiencia lo siguiente: mientras yo veía el cielo, otra persona que se llama Salvador, que es otro de los chicos, estaba en un shock emocional por estar en la parte más baja de los tres. Le tocaba ver lo que pasaba cerca del suelo, y en ese momento algo pasó en nuestras mentes, como si el tiempo se detuviera. Bajaron del cerro. De enfrente, 6 seres de estatura alta, como de unos 80 metros, muy delgados, parecidos a los pequeños, o sea, cabezones con los ojos grandes y alargados. Caminaron hacia el árbol, pero mantuvieron su distancia. En esos 3 seres, como nosotros, bajaron vestidos en túnicas blancas, es decir, parecidos al ser humano en su fisionomía e irradiando luz. Se acercaron al árbol y lo protegieron. Este es un dato muy interesante: lo protegieron. Ellos nos dieron información que quedó en nuestras mentes y que bloquearon para solo ser recordada en un tiempo indeterminado. Estos seres y los otros 6 estuvieron muy poco tiempo. Lo protegieron. Después, como a los 2 meses, yo tuve la segunda entrevista que me hizo el favor de tomar su tiempo Raúl Fabricio, para cuestionarle sobre este punto de lo que significaba para él la protección. Y él me comenta que después de realizar esta experiencia, se prestaron o se dieron situaciones para que ellos pudieran canalizarlos por medio de hipnosis regresiva, porque parecía ser que tenían un tiempo ahí perdido, un lapsus como se le llama, pero que ellos siempre estuvieron conscientes de esa experiencia con los extraterrestres y con los ovnis. Sin embargo, en la hipnosis regresiva, pues él me comentaba que él se sorprendió mucho, porque después de la experiencia de los extraterrestres en la Rumorosa, pues ya él existía un sentimiento, él lo dice así, un sentimiento, ahorita les voy a poner el audio, un sentimiento de que algo hacía falta y que no encajaba. ¿Qué era eso? Se preguntaba, no lo sabía. Hasta que dentro de la hipnosis, cuando él está escuchando a sus compañeros que también fueron partícipes de esa hipnosis, cuando escucha a sus compañeros que bajo esta técnica están narrando ese sentimiento que hacía falta, Raúl Fabricio se da cuenta y toma conciencia de que es esa información la que hacía falta para completar ese sentimiento. ¿Qué era esa información? Era exactamente que cuando estos seres se habían acercado a ellos para protegerlos, y en la hipnosis se supo que estos seres le comentaron lo siguiente: los vamos a proteger porque hay otras entidades cerca de este lugar que pueden causarles daño. ¿Qué seres, qué forma de daño? No lo saben, siempre y sencillamente recibieron esa información. Así es de interesante toda esta experiencia que nos cuenta Raúl Fabricio. Y como ustedes verán a continuación, les voy a dejar un pequeño
un pequeño, un pequeño audio de lo que trata de explicarnos en sus propias palabras Raúl Fabricio. Sí, mira, la hipnosis más interesante para mí, porque yo estaba escuchándola, fue la de Salvador Villanueva, la del joven de 14 años, que se hizo 2 años después. Es decir, ya tenía 16 en ese tiempo, y sí sacó muchos detalles que no estaban, y yo no recordaba, que él empezó a hablar lo que él había pasado, y pues yo estaba escuchando y sabía que lo que estaba diciendo pues era correcto, porque yo lo estoy escuchando que está hablando, está platicando lo que nos pasó, pero llega un punto donde él ya continúa hablando y yo ya no me acuerdo, y yo empiezo a soltar lágrimas, a llorar de una manera, pero por una paz y tranquilidad que yo sentía. Y sucedió que él habla de estos seres que bajaron, se sacaron al árbol y lo protegieron. Entonces, la moneda tenía yo enfrente también y también empezó a llorar. No, yo no entendía por qué estaba llorando, pero yo sentía lo que estaba diciendo era correcto y que era cierto. Era un sentimiento de confirmación. Aunque no lo recordaba, era un sentimiento de confirmación. Y al terminar la hipnosis, Salvador estaba llorando también. Y se secaba la lágrima. Digo, ¿por qué lloras? Yo no lloro y secaba las lágrimas, ¿no? Yo estaba llorando. Mucha información que no se pudo sacar, o sea, no salió porque está bloqueada. Bueno, pues ahí tienen, son las palabras o la expresión misma de Raúl Fabricio y que hace mención de esta protección hacia ellos mismos de otras entidades negativas que no saben cuáles son ni cómo son esas entidades. Esto también viene a relucir que se tiene información sobre seres negativos, hasta extraterrestres que tienen acciones negativas de la siguiente forma. El 9 y 10 de julio de este año se dio en Guadalajara el tercer congreso de contactados del grupo CIRCAC, que es digamos, el director o que no digamos, es el director, el ingeniero José Luis Rueda. Se dio a la tarea de invitar tanto a personas a nivel mundial de otros países que tuvieran contactados o que estuvieran contactados por entidades o seres extraterrestres desde hace ya tiempo. Entonces, uno de sus invitados fue el ingeniero Alberto Secua, que por más de 40 años ha tenido o ha estado en contacto con estos seres extraterrestres. Y el señor Secua, pues es una persona con un bagaje de conocimiento o de experiencias o de información que le han dado estos seres, que es increíble de no pensar que se trata de una fantasía o que es imposible, pero cuando vamos tomando, atando cabos, nos da una información y una línea por donde seguir cuestionando algunas de las cosas que nos expresa. El ingeniero Alberto Secua, les voy a dejar aquí en la descripción de este video, les voy a dejar algunos links y algunas ligas donde ustedes pueden ver alguna entrevista también que el periodista investigador Johanan Díaz Vargas le hace al mismo ingeniero Alberto Secua, que durante las ponencias que él tuvo, o después de las mismas ponencias, él hace esa misma referencia de que sí existen y que él ha experimentado contactos con seres que no son positivos, que son seres extraterrestres o seres o entidades que tienen acciones negativas, pero que también hay otros que son indiferentes hacia las acciones del ser humano. Es decir, que si te hacen daño o no te hacen daño al ser humano es una indiferencia. Es muy interesante toda esta información que nos ofrece el ingeniero Secua y que en estas conferencias, en este congreso y en esta entrevista que Johanan Díaz nos permite también escucharlo, se repite ese punto que veníamos tocando desde el primer capítulo de lo que fue alienígenas ancestrales, la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres con acciones negativas. Y por último, pues quiero invitarlos también a que el día viernes, este viernes 22, pues será como el segundo capítulo de Alienígenas Ancestrales a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, en su canal de History Channel, donde
pues estaremos al pendiente de qué es lo que más proponen, sobre todo en este tema de los extraterrestres, y qué otro tipo de temas también más actuales pues, nos puede estar ofreciendo este programa. Entonces, de mi parte es todo. Les recuerdo aquí visiten mi canal de YouTube, Primer Encuentro, para todos estos temas de fenómenos ovnis extraterrestre, paranormal y eventos extraordinarios. Mi nombre es Guillermo Nájera y estamos en contacto. Hasta pronto.